Buenas noches para todos, mi nombre es Angélica Castañeda y les damos la bienvenida a su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia. Antes de dar inicio, queremos agradecer a todos los que nos han acompañado durante un año en cada misión que se ha transmitido para darles a conocer la obra de Dios y las diferentes actividades que se han desarrollado en medio de la pandemia. Esperamos nos sigan acompañando y juntos ser testigos de la obra del Evangelio. Comenzamos con la invitación que recibió la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF por parte de la empresa Soluciones Inmobiliarias, con el fin de que los acompañaran en su celebración especial para clientes. Fue un espacio en el que muchas familias escucharon sobre la importancia del cambio de mentalidad. Conozcamos más detalles. La celebración especial para clientes organizada por Soluciones Inmobiliarias se llevó a cabo el domingo 10 de octubre. Programa en el cual fue invitada la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF por parte de una de las directivas, la señora Sofía Aponte, quien en ocasiones anteriores tuvo la oportunidad de conocer acerca de la organización y quien anteriormente permitió espacios para que IYF compartiera un mensaje de esperanza dentro de sus actividades. El programa inició con una calurosa bienvenida por parte de Heidi Guzmán, quien agradeció la invitación e inició la actividad con el video promocional de IYF y una breve introducción al programa de voluntariado internacional Good News Corps. Con fuertes aplausos recibieron al integrante del ensamble Esperanza, Pedro Kim, quien interpretó dos hermosas melodías que afinaron y prepararon el corazón de los asistentes para el tiempo de la conferencia. Expectantes estaban por contar con invitados del país Corea del Sur. Como invitada especial, la conferencista Han inició hablando acerca de la importancia de la mentalidad y el poder de las palabras, resaltando en su mensaje que dos personas pueden tener la misma situación, pero experimentan y sobrepasan la dificultad de manera diferente. Por esta razón es importante adquirir una mentalidad positiva para que nuestras palabras también lo sean. Los asistentes se mostraron muy agradecidos e interesados en los programas de la organización. Finalizando con la intervención de la señora Sofía Aponte, quien agradeció a IYF por su participación, desearon contar con la presencia de la organización en próximas oportunidades. Esperamos seguir acompañando a Soluciones Inmobiliarias en otros eventos. Por otro lado, durante 2 días, la misionera Esperanza Choi, ministra en Colombia, dirigió el Congreso de Mujer Virtuosa online más esperado por Lima, Perú. Las hermanas e invitadas estuvieron muy felices durante las 2 jornadas. Veamos más detalles. Del 11 al 12 de octubre se realizó el Congreso online para mujeres denominado Mujer Virtuosa. La infinita bendición de Dios cae a la mujer virtuosa que se rinde. Este maravilloso evento fue organizado por la Misión Buenas Nuevas Perú y transmitido a través de las plataformas Zoom, YouTube y Facebook. Una vez más, sobrepasando la barrera de la distancia, mujeres de Perú, Ecuador y Colombia se encontraron mediante la virtualidad para escuchar una palabra de esperanza y aliento a través de la palabra de Dios, la cual fue presentada por la misionera Esperanza Choi, invitada desde Colombia. En esta ocasión se reunieron cada noche más de 300 mujeres vía Zoom, 1.800 vistas cada día a través de Facebook y en YouTube 900 reproducciones. Entre las participantes se encontraban pastoras, líderes e invitadas de la Misión Buenas Nuevas y de otras iglesias. El programa inició a las 8 de la noche, hora de Colombia. Las invitadas pudieron ver el testimonio de la vida de la pastora principal de la misión, Myung Song Kim, quien contó cómo Dios le dio la fuerza y la sabiduría para ser esposa y madre. El tiempo de las dinámicas fue un momento de risas y mucha diversión. Las mujeres participaron activamente dando respuestas a las preguntas de las historias bíblicas. También hubo preguntas de cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones. Las participantes coinciden que aunque se molestaron, lo más indicado era poder expresar el corazón exactamente. Finalmente, el momento más importante de cada sesión, las conferencias bíblicas, las cuales fueron precedidas por las hermosas presentaciones del galardonado Coro Gracias. El tema del primer día fue: si solo conectas el corazón al corazón de Dios. El primer paso para conectar el corazón se encuentra en Isaías 55:8, reconociendo en el corazón que la palabra de Dios no es igual al pensamiento humano. Fácilmente el corazón se puede conectar con el corazón de Dios. Por esta razón se necesita dejar su propio pensamiento y su propio camino, y así el corazón se puede conectar con el de Dios. De la misma manera como el ciego de nacimiento de San Juan 9, quien ante la palabra de Jesús: ve a lavarte en el estanque de Siloé, dejó su pensamiento y no miró su incapacidad,
sino que aceptando la palabra de Jesús caminó hacia Siloé y luego lavó su rostro y pudo experimentar la obra de Dios en su vida. Sin ser ciegos físicamente, pero si solo se mira la situación que se presenta ante nuestros ojos, entonces tristemente se padece de ceguera espiritual. Pero se puede ver cómo las personas que siguieron la palabra de Jesús experimentaron la obra de Dios de una manera sorprendente. En la segunda sesión, las mujeres aprendieron acerca de la infinita bendición de Dios que cae a la mujer virtuosa que se rinde. Al revisar la historia de los gabaonitas, pueblo originalmente enemigo del pueblo de Dios, sin embargo, ellos se rindieron ante Josué e Israel, y Dios trabajó por ellos grandemente. Ellos fueron bendecidos por ver su condición totalmente inferior delante de Dios. También delante de las participantes hay dos caminos, en el que se rinde y en el que no. Tal como lo expresa Jeremías 21, 8 y 9, camino de vida y camino de muerte. ¿Cuál camino vas a tomar? El camino de la bendición no tiene nada que ver con lo que se pueda ver con los ojos humanos. Es un camino guiado por la voluntad de Dios, siguiendo San Marcos 10, 29, dejando todo lo que es valioso en este mundo, Dios hasta 100 veces les va a retribuir. El hecho de rendirse delante de Dios nada tiene que ver con la idea de perder la libertad, perder la vida o ser esclava, explicó la conferencista. Al contrario, los gabaonitas al rendirse obtuvieron el ejército de Israel para ellos, pues Josué y el pueblo de Israel pelearon por ellos, y Dios se manifestó grandemente y les dio la victoria. Ciertamente la vida está en el camino de rendirse ante la palabra de Dios. Los que siguieron la palabra de Jesús experimentaron la obra de Dios. Fue un momento maravilloso en donde todas las mujeres se encontraron con el corazón de Dios. Y en otras noticias, el pasado 8 de octubre se transmitió por el canal Enlace una entrevista muy especial al pastor Oxopar en el que habló sobre su vida de fe y explicando detalladamente de cómo ser libres del pecado. Veamos más detalles de cómo se desarrolló esta entrevista. El día viernes 8 de octubre, el periodista César Español del canal Enlace dio inicio a la entrevista al pastor Oxopar en el estudio de Dallas, Estados Unidos. El entrevistador inicia mencionando el documental Misión de Vida, que se transmitió hace algunos meses y que hoy se encuentra en Enlace Plus, en donde se presenta la vida del pastor en varios episodios y pregunta cuál es la enseñanza más importante en su vida y cómo las otras personas pueden ser exitosas así como lo es él. El pastor de manera muy sabia responde: lo más importante es saber que nuestros pensamientos son diferentes al de Dios. Por eso la vida de creencia no se puede tener desde el punto de vista humano, sino que es necesario botar el pensamiento y tomar el de Dios. Citando Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Una de las preguntas claves de la entrevista fue: las personas llevamos muchas cargas, culpas por el pecado, pero ¿cómo nos libramos de eso? Es así como el pastor Oxopar menciona su historia con el presidente de Ghana en el año 2012, Jonathan Hill, quien tenía la misma preocupación que el entrevistador menciona en su pregunta. Es así como el pastor le pregunta al presidente: ¿cómo sabe que es pecador? ¿En qué país el criminal juzga su mismo crimen? Son preguntas que permiten llevar a las personas a votar su propio pensamiento y pensar en el juez. El juez es el que decide y escribe la sentencia. Dios es el juez. Él ha escrito la sentencia de la humanidad en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dios mismo ha juzgado el pecado y muestra que la redención se encuentra dentro de Jesús. De esta manera, la humanidad ha sido justificada. Entonces, es decisión de las personas si aceptan su pensamiento la palabra de Dios. Aún en Romanos capítulo 4, 22 dice que Jesús ha resucitado para justificarnos. Es así como las personas se convierten en personas excelentes. Y añade su perspectiva frente a lo que el pastor acaba de mencionar diciendo: es muy interesante porque muchas veces nos cargamos con nuestros propios pensamientos, pero aceptar la Biblia es difícil. Es así como lo lleva a la siguiente pregunta: si las personas que están viendo la entrevista son pecadoras, ¿cómo hacen para cambiar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que decir? Entonces, el pastor cuenta cómo Jesús habló mucho a través de parábolas y una de ellas fue la del buen samaritano. Una parábola aparentemente muy bien conocida, pero lo que la gente ignora es que Jesús es el samaritano y el hombre medio muerto es toda la humanidad.
Las personas no deben hacer absolutamente nada para ser salvos, solo confiar en lo que Jesús hizo de forma perfecta y para siempre. De esta manera, surgen preguntas acerca de IYF y CLF, cómo estas organizaciones se han llevado a cabo y cómo fue su origen. Pero lo más interesante ha sido su crecimiento, ya que tiene en común que inician con la predicación del Evangelio del Pastor Oxopar a un presidente y así se ha expandido a todas las naciones de la tierra. La educación del desarrollo del intelecto para el cambio de la mentalidad ha sido extremadamente importante para miles de jóvenes debido a que a través del pensamiento profundo, el autocontrol e intercambio han podido experimentar el verdadero éxito y felicidad. Además, más de 800,000 líderes cristianos han escuchado el Evangelio y al estudiar a través de la escuela Gumnius Theology pueden compartir la vida de creencia con la iglesia que lideran. Con esto, el pastor invita a que entren a la escuela y puedan enseñar la vida de fe junto con las 11,000 personas que actualmente estudian y expresa su felicidad al poder ver a sus amigos de enlace después de mucho tiempo de trabajo con ellos. Para finalizar con broche de oro la entrevista, el señor César Español agradece por la entrevista y anhela que sea de gran bendición para todos los oyentes. Qué alegría ver cómo Dios utiliza diferentes medios para dar a conocer su palabra. De seguro esta entrevista fue de mucha bendición para todas las personas. Ahora, preparen su corazón para escuchar el mensaje por parte del pastor Oxopar. Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Leímos un versículo. Cuando nos ponemos a pensar, el ciego se encontró con Jesús. Antes de encontrarse con Jesús, debido a que él era pobre, siempre salía a mendigar. Siempre tenía que extender sus manos y pedir limosna. Podía pensar, hoy me encontré con una buena persona y me dio muchísimo dinero. Quisiera encontrarme con personas así todos los días. Ayer no pude conseguir dinero y tampoco pude comer. De esta manera él vivía mendigando. Sin embargo, su vida cambió cuando después de encontrarse con Jesús, Jesús vio al ciego y después de untarle lodo en los ojos le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Este ciego no le dijo absolutamente nada, simplemente fue, se lavó en el estanque de Siloé y regresó viendo. Pero, ¿cómo es que él pudo ver? La palabra de Jesús entró en el corazón del ciego, y la palabra hizo que el ciego fuera al estanque de Siloé. Antes de que la palabra de Jesús entrara en el corazón del ciego, él era arrastrado por los pensamientos que se levantaban en su interior. Cuando sentía hambre tenía que conseguir alimento. Para conseguir alimento tenía que conseguir dinero y vivía mendigando. Ese día por la mañana salió a pedir limosna y se encontró con Jesús. Jesús untó lodo en sus ojos y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. La vida de él era pedir limosna. Por favor, denme dinero para poder comer. Antes de que la palabra de Jesús entrara en su corazón, dentro del corazón del ciego solamente estaba el deseo y la demanda física. Cuando tenía sed, buscaba agua. Cuando tenía hambre, tenía que pedir limosna, conseguir dinero y comprar comida. Pidiendo limosna y causando lástima a las personas, mostraba esa apariencia y así vivió. Después de que Jesús se encontró con este ciego en el camino y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé, él recobró la vista. ¿Cómo fue su vida hasta ese momento? Solo seguía los deseos de su carne, pero cuando la palabra de Jesús entró en él, ya no eran los deseos de la carne lo que lo arrastraban, sino la palabra de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré». Pondré mis leyes en sus corazones, dijo. Las mujeres, cuando preparan kimchi, tienen una ley para prepararlo. Cuando preparan sopa de tangyang,
hay una ley para prepararla, también para preparar el arroz. De igual forma está la ley de la vida. Hasta ese momento este ciego vivió siguiendo su propio pensamiento, pero ese día pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas de piedra y fueron introducidos al arca. El corazón de Jesús sale de la boca de Jesús y se escribe en nuestro corazón. El ciego fue al estanque de Siloé. Hasta ese momento él solo siguió sus pensamientos, pero ahora no eran sus pensamientos, sino que en su corazón estaba el corazón de Jesús. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Este ciego, cuando seguía los pensamientos de su corazón, tenía que tomar agua, conseguir comida, pedir limosna y vivía de esta manera. Sin embargo, la palabra de Jesús, el corazón de Jesús, entrando en el corazón del ciego, echó de en medio su propio corazón y ahora la palabra de Jesús, la ley de Jesús, el pensamiento de Jesús entraron en él. Hasta ese momento él era dirigido por sus pensamientos. Ahora ya no era él, sino que la ley de Jesús, el corazón de Jesús, entró en el ciego. Ahora el corazón de Jesús estaba dirigiendo el corazón del ciego. Esto era increíble. Antes vivía una vida mendigando, pero cuando entró la palabra de Jesús, lo más maravilloso es que no solamente pudo ver, sino que también escuchó lo que los fariseos decían. ¿Qué es lo asombroso de esto? Cuando ellos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Nunca habíamos visto que un ciego de nacimiento fuera sanado. Y le preguntaban, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo no sé de dónde procede el que me dio la vista, contestaba el ciego. Ahora ya no era simplemente un ciego, sino que él, con palabras sabias, respondía a los escribas y fariseos al punto de que tapaba su boca. Desde el momento en el que él recibió la palabra de Jesús, recibió también el corazón de Jesús. Al recibir el corazón de Jesús, la sabiduría que está en Jesús, la santidad que está en Jesús, la justicia que está en Jesús, entraron en su corazón y esto comenzó a dirigir su vida. En octubre de 1962, yo descubrí la verdad del perdón de los pecados. Con mi propio pensamiento yo era pecador. En octubre del año 1962, en la madrugada, entró el corazón de Dios en mí. Ya no soy pecador. Todos mis pecados fueron lavados. La sangre de Jesús me perdonó. Aunque yo era el mismo, antes robaba, mentía, cometía malas acciones y vivía de esa manera. Por eso yo no podía salir del pecado. Siempre estaba sufriendo por lo mismo. En las madrugadas lloraba pidiendo el perdón por mis pecados. Ahora mis pecados ya no me gobernaban. La palabra de Jesús, desde que entró en mi corazón, ese corazón de Jesús que está dentro de la palabra de Dios, su sabiduría, su paz, su santidad, su justicia, juntamente entraron en mi corazón. ¿Este ciego pudo estudiar en una buena universidad? ¿Acaso él pudo educarse bien? ¿Acaso él sabía leer? Simplemente él nació siendo ciego y lo único que sabía hacer era pedir limosna. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, él solamente aceptó esa palabra y esa palabra entró en su corazón. Hasta ahora él había sido dirigido por su pensamiento, pero la palabra de Jesús comenzó a dirigir a aquel ciego hacia un nuevo rumbo. Antes él mendigaba todo el día. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde queda el estanque de Siloé? ¿Y este camino no tiene baches? Disculpe, es que yo soy ciego de nacimiento y no sé dónde queda ese lugar. Por favor, ¿podría enseñarme? ¿Queda lejos? ¿Es muy inclinada la orilla del lago? Yo no puedo caerme al agua.
enfrentaba un mundo distinto en el que nunca había caminado. Él estaba yendo hacia el estanque de Siloé, recibiendo el corazón de Jesús. Así era yo muchas veces. En la madrugada yo me arrodillaba pidiendo al Señor perdón por mis pecados. Y cuando me juntaba con mis amigos, pecaba. Hay un himno que dice: después de que Jesús entró en mi corazón, tengo paz, nueva criatura soy. Para cambiarnos, Jesús no hizo otra cosa. Solamente habló a nuestro corazón, y cuando recibimos esa palabra, toda nuestra ambición, los deseos y placeres de la carne que nos arrastraban, desde el momento en el que aceptamos la palabra de Jesús, la ley de Jesús se escribe en mi corazón y se escribe en mi mente y comienza a dirigirme. La persona que mendigaba ayer, hoy y mañana seguirá mendigando. Pero después de encontrarse con Jesús, este ciego cambió, ya no volvió a mendigar. Ahora él estaba caminando hacia Siloé. La palabra de Jesús lo estaba dirigiendo hacia allá. En el año 1962 recibí la palabra de Jesús y también el perdón de los pecados. Desde ese día, aunque yo permanezco en esta carne, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Cuando leí la palabra me sentí tan conmovido, tan agradecido, tan contento, tan feliz, que quise compartir esta palabra a otras personas. Entonces comencé a predicar, a enseñar la palabra, a estudiarla, a creerla, y comenzaron a surgir obras increíbles. Simplemente la palabra de Jesús le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Este ciego aceptó la palabra de Jesús y fue hacia Siloé. Él aceptó el corazón de Jesús. Este corazón, que es guiado por Jesús de la misma manera, guió a este ciego, dándole la vista. Él testificaba como un instrumento de Jesús a los escribas y fariseos. Yo también era una persona que no sabía nada. Después de que la palabra de Jesús entró en mi corazón, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tal cual dice esta palabra, la palabra de Jesús, su corazón comenzó a dirigirme y ya no pude vivir como antes. Anuncio el Evangelio y las personas no escuchan al pastor Oxo Park, sino que reciben la palabra de Jesús que está en Oxo Park. Así es como cambió aquel hombre ciego. Su vida se transformó completamente. Incluso ahora conversaba con los escribas y fariseos. Este ciego, que era un mendigo, ahora podía ver. Se encontró con Jesús y comenzó a vivir una vida muy bendita. Queridos hermanos, esta verdad de que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados es tan increíble que es asombrosa. Y esta verdad que hemos recibido es igual que haber recibido el corazón de Jesús. Jesús nos dice: ve al estanque de Siloé. Hasta ahora mis pensamientos me gobernaron, pero el ciego iba caminando hacia el estanque de Siloé, siendo dirigido por la palabra de Jesús. Dentro de ustedes muchos pensamientos los han dirigido, pero es muy diferente cuando son dirigidos por la palabra de Jesús. Si somos dirigidos por la palabra de Jesús, podremos vivir una vida muy feliz y bendita. El ciego fue a lavarse al estanque de Siloé y regresó viendo. Solo siguió la palabra de Jesús. Cuando somos dirigidos por la palabra de Jesús, nuestra vida tiene luz, felicidad, sabiduría y gozo. Por eso nosotros leemos la palabra y la recibimos en nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, pastor, por el mensaje. Así como el ciego de nacimiento, cualquiera que deje sus pensamientos y se deje guiar por la voz de Jesús tendrá una vida muy feliz y bendita.
Damos gracias a Dios por este tiempo y ahora veremos los avances de las próximas actividades. Seminario Bíblico del 18 al 22 de octubre con el pastor Oxopar, Evangelismo para Latinoamérica, a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook Misión Buenas Nuevas Oficial. Continuamos con el Tour Cantata 2021. Llegamos este 23 de octubre al municipio de Soacha. Hemos llegado al final de esta transmisión, les deseamos una feliz noche y los esperamos en la próxima emisión de su noticiero GNB Noticias, donde las buenas nuevas son primicia.